gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Bienvenido, vieja guardia. Vuelve la Primera Guerra Mundial. Este año cumplirá un 110 del inicio. Y aunque, bueno, los aficionados a la historia bélica tal vez estemos más pendientes, y es verdad, del 80 aniversario del desembarco de Normandía, deberíamos recordar que la Gran Guerra fue uno de los causantes de cómo y cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y aunque fascinante, todavía hoy nos resulta bastante desconocida, incluso a nivel general, fuera de 3-4 batallas que nos suenan y muchas veces nos cuesta ubicar, o de recordar todas las navidades, la famosa tregua de Navidad, que jugaran a fútbol. De la Primera Guerra Mundial en el frente occidental sabemos poco, imagínate en el frente del este o en otros frentes secundarios. Así que aplaudida es esta iniciativa del libro de La Guerra de las Trincheras, frente occidental de la Primera Guerra Mundial, editado por Ático de los Libros y escrito por nuestro amigo Ismael López, que ya tuvimos con nosotros en el casus belli de la batalla del Marne. Ismael, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Muy bien, pues ¿de qué vamos a hablar? De la Primera Guerra Mundial, por supuesto. Y para empezar, ¿por qué se trata de un libro que trata globalmente la guerra en el frente occidental, de acuerdo al que conocemos, ¿no? Y en medio de tanta literatura de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué un libro de la Primera? Aunque casi creo que me he respondido, ¿no? Nada, porque yo creo que también esto viene un poco por los intereses de cada uno y sobre todo yo que hice el grado de historia y dentro del grado cada uno va haciendo su tema friki en el buen sentido y de pronto pues nada, te acaba interesando un tema por encima del resto y tiene una cosa también especial la Primera Guerra Mundial y con España, que es que yo cuando me empecé a meter en este tema pues vi que había poca literatura, que los libros que había traducido eran muy generales y nada, como uno también es así, pues dice, bueno, pues me lanzo a escribir yo también algo, pruebo suerte, que creo que ha salido bastante bien, pruebo suerte a escribir yo algo y nada, después de mucho tiempo, mucho trabajo y esfuerzo con las fuentes, pues aquí está La Guerra de las Trincheras, que es un buen volumen. Desde luego, y bueno, yo creo que para conocer, es evidente que no tratas al milímetro cada batalla, sería una cosa imposible, necesitarías una biblioteca entera, pero sí que lo que hace este libro es darte una idea general amplia y bastante profunda de lo que fue el frente occidental. Empiezas por el frente occidental porque vas a continuar con más, luego vendrá frente oriental, luego vendrá a lo mejor otros frentes más desconocidos, no sé, queremos ver Gallipoli como conocido, queremos ver Tannenberg, pero también otras cosas que desconocemos. Pues todavía es verdad que es pronto para hablar, ¿no? Y todavía quiero disfrutar este que acabo de publicar, pero sí, a ver, la idea general es seguir con la Primera Guerra Mundial y tratar esos frentes que es verdad que el occidental es más conocido dentro de lo que cabe, pero seguir con otros frentes que son más desconocidos, que son
bastante ajenos a la literatura y a lo que hay en español, así que sí, yo creo que siempre digo, dadme tiempo porque para hacer un libro de estas características se necesita constancia, tiempo y muchas fuentes. Y nada, en ello estamos, sí, exactamente, en ello estamos. Bueno, pues ya tendremos a ver de cuántos tomos a lo largo de los años se trata esta, a ver si celebramos el 120 aniversario y ya los tenemos todos. Ismael, ojo, 900 y pico páginas, con anexos, unas 100 páginas de anexos, pero bueno, que no es moco de pavo, que no es esto que yo alguna vez veo un librito fino y te dice Primera Guerra Mundial, un libro un poquito más grueso, y Segunda, digo, ¿y qué contarán aquí? No, hombre, hay que darle un poquito de empaque, ¿no? Exacto. La verdad es que el libro, pues con 800 páginas son dedicadas al relato, por así decirlo, a la narración. Y luego tenemos, pues eso, unas 100 páginas de notas, referencias, porque yo soy de esos autores muy, no académico, ¿vale? Pero sí soy un autor bastante, pues eso, concienzudo y me gusta referenciar de dónde saco toda la información para que luego el lector, si de pronto está leyendo un tema que, como tú bien has mencionado, hay batallas que, pues, ocupan apenas pues, un parrafillo, ocupan una mención. Entonces, yo he citado ahí tales, no sé cuántas fuentes. Pues si viene el lector y dice, oye, estoy interesado en esta batalla, quiero profundizar más, pues se puede ir a las notas, atrás en el libro y mirar, pues mira, este libro no lo conocía, puedo comprármelo, o puedo buscar más información, o puedo lo que sea, ¿no? Entonces, pues la idea es un poco eso, la verdad. Sí, una especie de catálogo primero para darte una idea global que la necesitas, ¿no? Porque Exacto. Cada batalla está dentro de un contexto, incluso cada guerra está dentro de un contexto, y luego ponerte a investigar. Pues exactamente me gusta la de Ypres, ¿cuál de ellas? Esta, bueno, pues si hay, seguro que hay un libro, a lo mejor no en nuestro idioma, pero hay un libro que puedes ahora, con las herramientas que hay, traducir y enterarte tranquilamente, o hay un documental o lo que sea. También preguntarte, en cuanto a las fuentes, por ejemplo, para un libro como estos, que tratas una guerra globalmente, una guerra muy importante y de muchos años con muchos flecos, digamos que el trabajo de fuentes empieza bastante antes. ¿Tiras de lo que ya sabías o vas buscando fuentes para decir, ostras, pues de esto voy un poco flojo, voy a leerme estos autores, voy a ver qué opina tal? Exacto, básicamente primero sería por dos partes, para meterte a tope con un tema, o al menos como yo lo hago, porque aquí cada maestrillo tiene su librillo, como suele decirse. Yo lo primero que hago es pues, estudiar el tema en general, en este caso el frente occidental, tienes una idea general de cómo sucedió la guerra aquí, y luego cuando ya te vas acercando a los apartados, hombre, todo el mundo... Yo al menos conoces la batalla de Verdún, el Somme y el Marne y estas cosas. Y una vez que estás aquí, lo que haces es introducirte y buscar fuentes un poco más precisas, un poco más concretas del tema que vas a tratar. Pues entonces, claro, a nivel de fuentes, la Primera Guerra Mundial tiene muchísimas. Lo que pasa es que es un terreno bastante inexplorado. Y por supuesto, no estoy hablando aquí de que haya de pirateo de libros ni nada. O sea, gracias a plataformas como Amazon, que venden libros en digital, puedes comprar libros de ahora, digamos, estudios modernos por 80 céntimos, y luego también tienes mucho digitalizado, porque muchas fuentes son de la posguerra, son de libros de 1920 y 1930 que ya no tienen derechos de autor, ¿vale? Que no tienen derechos de autor. Exacto. Total, que se pueden publicar perfectamente en PDF, y tú puedes consultar ahí también fuentes, que no solo todos son estudios modernos, porque hay fuentes de la época que ya te sacan toda la documentación encima de la mesa y no se puede hacer más que eso. Entonces, pues eso, es una especie de pues usar cosas modernas con cosas antiguas y, hombre, tener biblioteca, lo de que decíamos de los libros digitales, o sea, eso ha facilitado mucho el trabajo de investigación del historiador. Y sobre todo para eso necesitas un buen traductor especializado en Militaria. Y hablando de esos traductores, pues tenemos aquí al dios del podcast que ha llegado. Esau, bienvenido. Buena, pues mira, llego como los italianos. La verdad que no sabía de parte de si grabar aquí o irme a otro podcast a grabar. Pero al final me he venido aquí. Lo cual quiere decir que no sé si nosotros ganaremos la guerra o la perderemos. Ya sabes tú el famoso chiste. Ismael,
encantado de grabar contigo y encantado de estar hablando aquí de la Guerra de las Trincheras. Igualmente, Sao. Porque en su momento ya estuve hablando yo contigo de la Guerra del Marne, veo que nos vamos viniendo arriba, un pedazo de libro que supongo que Dani ya lo habrá presentado sobre la Guerra de Trincheras. No quiero decirte nada cuando ya me hagas el libro de la Primera Guerra Mundial, donde me metas el Pacífico, el Oriente Medio, África y todo lo demás, ¿no? Y Lawrence de Arabia. Y Lore, por favor, los 7 pilares de la sabiduría. No, pues ya las primeras 900 ya las tienes escritas. Eso ya no. Eso es verdad. Estaba escuchándote hablar efectivamente de las fuentes y, como bien decía Dani, de la importancia de la traducción de los documentos. Y como decías tú, pues hay una gran cantidad, sobre todo supongo que en los años 20 y 30, pues hay mucha memoria de soldados, de los pocos que quedarán vivos, ¿no? Porque alguno quedó vivo para contar sus memorias. Muchísimo. O sea, de la Primera Guerra Mundial, como digo, y sobre todo en específico del Frente Occidental, muchas veces lo que he tenido que hacer ha sido cribar la información que hay, porque dices, madre mía, es inabarcable, porque cuando llegas a ciertos temas, como puede ser Verdún o el Somme, es que el nivel de fuentes es tal que dice, me desbordo, me quedo desbordado, porque entonces ahí tienes que hacer un poco de criba, como digo, y saber qué poner, por dónde irte, y además también la Primera Guerra Mundial, y valga la redundancia, te puedes quedar enfangado en las fuentes claro, te metes en una cantidad de detalles que al final puedes convertir un libro que puede ser bueno, que puede tener una narrativa interesante, en una cosa más arisca y más sosa que lo que sea, vamos. Claro, porque además, Ismael, entiendo que los oficiales comentarán pues su visión desde, por ejemplo, el cuartel general, y tendremos al típico furriel o soldado de primera en la trinchera que tragó mucha mierda y que lo único que vio fue pues su día a día, ¿no? Hay de todo. Básicamente, hay de todo. Como tú has mencionado, tienes al tío ahí que manda en todas las tropas y tienes al soldado raso que está en las trincheras sudando ahí la gota gorda. Que a veces tenía más idea el soldado de la trinchera en la Primera Guerra, como a veces hemos visto de cómo estaba al frente, ¿no? Porque todavía eran esas guerras que los generales no tocaban el frente ni con un palo, y no les importaba lanzar a morir a sus hombres, pues porque ya lo vimos en las ofensivas de Lisonzo, pero en las bestiales oleadas humanas que se dieron en el frente occidental. Ya en la segunda fue... Es que si te importara, Dani, pero... no podrías ir a la guerra, como decía uno. Dice, si me importara la vida de mis hombres, no podría dirigir esta guerra. Joder, tío, qué frase más dura, ¿no? Yo qué sé. Hombre, sí, era así, venimos de esto, porque a mí se me ocurre una cosa, que en esa guerra, ahora que sacáis el tema, desde la visión de cada uno, ¿qué visión tenían ellos? Porque nosotros ahora mismo vemos una guerra y nos remontamos de Vietnam hacia ahora, ¿no? Pues qué hacían en Vietnam, qué hacían en Afganistán, qué hacían en la guerra del Golfo, etcétera, ¿no? Y más o menos esas son las claves, porque hay muchas armas que son casi muy parecidas, hay gente que estuvo allí y nos puede hablar de ellas, ya ni siquiera la Segunda Guerra Mundial queda un poco lejos, y quien compara la Segunda Guerra Mundial con, por ejemplo, ahora Ucrania o Israel o quien sea, le dice, ¿dónde vas? No tiene nada que ver. Pero ¿en qué se basaban exactamente los generales de la Primera Guerra Mundial? Porque, yo qué sé, referentes de Clausewitz, seguro, que tenían referentes, luego le harían más caso o menos caso, como tú comentas en el libro, pero lo tenían presente a Clausewitz. También de la franco-prusiana, por supuesto, pero ya había pasado 25 años. Vale, también de las guerras Bóer, según quien las haya vivido, también de la italo-turca, que era la más cercana que tenía y más se podía parecer a esta Primera Guerra Mundial, ya tenía algún aspecto. Algunos de los españoles hemos tenido algunas también un poco antes, y muchos todavía leían el tema de la guerra civil americana. Se creían que iba a ser una cosa mucho más móvil, precisamente como la guerra de secesión. ¿En qué estaban pensando los generales de la época cuando se iban a enfrentar? Bueno, está claro que la influencia que tienen los generales de la Primera Guerra Mundial, sobre todo los de la primera horneada, por así decirlo, los que se enfrentan en 1914 y 15, pues tienen muy presente toda la teoría y toda la práctica militar que se ha venido desarrollando en los últimos 50 años, es decir, desde 1870. No obstante, yo soy de la opinión real que no hubo... No hay que ser muy crítico, ¿vale? Aunque suene un poco así y tal, no hay que ser muy críticos también con los generales de la Primera Guerra Mundial. Hay muchos mitos alrededor de ello. En el libro yo expongo bastantes de ellos, como por ejemplo que, pues eso que hablábamos, ¿no? Tenemos esa visión de lanzar a los hombres ahí a mogollón, y es verdad que se hizo, pero
la guerra fue cambiando, fue evolucionando y al final, desde esas cargas a la bayoneta que tenemos en 1914, hemos pasado en 1918 a unas tácticas de infiltración de las tropas de asalto apoyadas con tanques, con aviación. O sea, la guerra se vuelve más compleja y se convierte en una guerra moderna y total. En cuanto a qué pensaban los generales, como digo, pues claramente tenían muy presente a Clausewitz, tenían muy presente a Moltke el Viejo, a Napoleón, pero, por supuesto, o sea, eran los grandes referentes, pero no había nada, esto también se ha venido diciendo mucho, que los generales de la Primera Guerra Mundial ya deberían haber sabido cómo iba a lucharse la siguiente guerra, ¿no? Cómo iba, que las trincheras y todo eso estaba como decantado, todo el mundo lo iba a saber. Yo creo que no. Yo soy de la opinión de que cuando estos generales llegan con esa influencia de esos grandes hombres de la historia militar y sobre todo llevan con una experiencia la guerra italo-turca, la guerra ruso-japonesa, la guerra en los Balcanes, las dos guerras de los Balcanes. Verdad, sí. Han sido guerras que han sido, primero, limitadas y sobre todo han sido guerras en las que el movimiento ha servido para ganar el conflicto. Aunque la guerra ruso-japonesa es verdad que hubo trincheras y hubo el asedio como de Port Arthur, ese asedio gigantesco, la guerra se gana finalmente por batallas de maniobra y se gana por el empecinamiento de los japoneses de sacar a los rusos de las posiciones defensivas y de esto, como en la batalla del río Yalu o de Muzken. Son por movimiento. Entonces, claro, cuando ellos llegan a 1914 piensan, hombre, pues el movimiento todavía sirve. Claro, cuando a 100 años vista que estamos ahora, le podríamos decir, pues yo creo que no. A toro pasado, claro. Exacto, a toro pasado. Pero bueno, en Port Arthur se vio la importancia de la ametralladora y la alambrada. Vamos, sí, los japoneses lo vieron. Sí, es verdad, sí, es verdad. Y de hecho, todas las fortificaciones que tenían Francia, Alemania y otros contendientes tenían alambradas y ametralladoras, porque se veía como eso, se veía como un arma defensiva, igual que, pues eso, de que cuando tú ibas a asediar una fortaleza, pues sí, había que poner alambradas y había que poner ametralladoras, pero la guerra en el campo de batalla, en el campo abierto, perdón, debería ser todavía de maniobra, y de hecho los japoneses y los rusos todavía intentan y consiguen hacer guerra de maniobra en 1905 y los búlgaros, los serbios y los griegos en 1912 y 13 todavía maniobran en el campo de batalla. Entonces, claro, en 1914 pues, se esperaba algo parecido, pero solo más masivo, claro. En vez de un ejército de 50.000, pues un ejército de, de medio millón, ¿no? O de 1 millón de hombres que ahí también tenemos, pues, verdad, ¿no? Al final, pues, lo que pasó se fue estancando el frente. Una pregunta, Ismael. Sobre el total de muertos, creo recordar que una parte muy importante transcurre solamente en el año 14, ¿verdad? Cuando todavía ni siquiera estamos hablando de trincheras, sino Exacto. Estamos hablando de grandes masas de hombres lanzándose a campo descubierto. Exacto. La guerra de los primeros meses es una auténtica barbaridad. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a imaginar Primera Guerra Mundial y trincheras, pero las grandes matanzas fueron en el 14. De hecho, este libro, el de la guerra de las trincheras que acabo de escribir, es un poco cuando estoy haciendo los programas con vosotros y otros compañeros y de pronto te das cuenta de que todo el libro está lleno de estas ironías, ¿no? La guerra de las trincheras y de pronto, pero si dices que la guerra de movimiento fue más sangrienta que la guerra de las trincheras, y es cierto. Como tú comentabas, Esau, en los 4 o 5 meses que dura la guerra en 1914, se pierden más tropas que luego en un año completo en Verdún, en 1916 que tienes el Somme y Verdún. O sea, es el año más sangriento de la guerra, el número de muertos, las tácticas de choque, de maniobra son muy sangrientas, más que estar enterrado en el barro y lleno de moscas, pero sí, como digo y como decías tú, totalmente. La guerra de movimiento es mucho más sangrienta que la de trinchera. Lo cierto es que hay un momento que sí que se estanca y dicen, hostia, si estos han puesto una trinchera aquí en medio de este campo para que no pase mi caballería, ¿esto qué es, no? Y entonces cuando todos empiezan a hacer caso otra vez a Clausewitz y empezar a enterrarse y decir posiciones fortificadas y luego pues ya iremos avanzando. Es un poco el resultado del
bueno, de que la gran embestida que esperaba tomar de nuevo París y la táctica de la estrategia de la batalla definitiva, ya pues la nueva mentalidad y la nueva tecnología había cambiado, ¿verdad? Por supuesto, las cosas habían cambiado mucho y lo que no se llega todavía a comprender y lo hace y se comprende a lo largo de la Primera Guerra Mundial es que lo de la batalla decisiva está quedando muy atrás. Esa visión de que puedes ganar la guerra con una batalla ejecutada de forma magistral, pues queda ya, digámoslo así, expulsada del ámbito de la táctica militar y de la estrategia, más que de la táctica. Y se inicia un proceso de pensamiento que sobre todo va a culminar en la Segunda Guerra Mundial, que es que tú para vencer tienes que golpear muchas veces a un enemigo, que claramente lo van a comprender mejor los soviéticos, que tienen tanques, que tienen un ejército mucho mayor, mucho más móvil, pero ya en la Primera Guerra Mundial se empieza a ver, sin ir más lejos, la guerra de desgaste, las batallas de desgaste buscan un poco eso, buscan tanto restar recursos al enemigo a nivel humano y a nivel material, como también estás apuntando a la sociedad, porque con ese nivel de bajas, con esas batallas tan enormes, lo que estás haciendo es que la gente en casa diga, hostia, esto no podemos mantenerlo, esto hay que salir fuera, esto hay que pedir la paz. Pues ¿no? Tanto oficiales como tropas van igual y la estrategia, por más que se digan que los franceses y el ELAN, más o menos todos tenían la misma idea, ¿no? Parece que no había mucha diferencia entre unos. No es como cuando pasó en la Segunda Guerra Mundial que Alemania demostró una capacidad táctica o estratégica mayor que los aliados, sobre todo al principio de la guerra, no. Aquí van parejos, ¿no? Y al final incluso llegan a las mismas soluciones. Cuando me estás hablando de lo de la guerra de desgaste, primero lo plantean uno, luego lo plantean otro, es como que son muy cortos de idea o es que no hay otra solución. Tampoco hay muchas más opciones, ¿no? De salir de ese atasco. Sí, yo creo que no es que sean cortos de idea. Es decir, no es por algo no son cortos de mira, sino al contrario, es que es muy difícil plantear cómo luchar una guerra de este calibre y de esta clase, que no había habido ninguna otra igual a lo largo de la historia, cómo ganarla y cómo lucharla. Es muy complicado. Entonces, todo en esta vida tiene que tener un proceso de maduración y de ejecución. Y entonces, claro, la Primera Guerra Mundial es todo un reto, tanto para los altos estados mayores, los cuarteles generales, los soldados, los suboficiales, para todo el mundo es un reto muy grande, aparte de los muertos, ya eso lo dejamos a un lado, aparte de eso es muy, muy, muy traumático y muy, muy difícil el crear una nueva estructura de cómo luchar las guerras que después vengan de la Primera Guerra Mundial, porque mucha gente ya estaba teorizando de cómo iba a ser la guerra del futuro. Es más, inmediatamente después que acaba la Primera Guerra Mundial, pues aparece la gente que apoya, ¿no? Todos estos autores tan conocidos que, pues yo apoyo que haya muchísimos tanques, pues yo apoyo que los bombarderos son son la pieza clave de los ejércitos del futuro, pues yo todavía sigo pensando que es la motorización, de que la caballería tiene que ser con ruedas y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no había mucho más, o sea, no había mucho más. Era difícil estructurar dentro de la Primera Guerra Mundial y en el frente occidental en este caso, una solución o un remedio para lo que se estaba viviendo de ese estancamiento. Era muy difícil. El desgaste, por ejemplo, fue una solución que todo el mundo ha criticado muchísimo a lo largo de las décadas en los ensayos que se dedican a la batalla de Verdun y el Somme. El desgaste, la táctica y la estrategia de desgaste es algo terrible, siempre se pone esto, pero a mí me parece que es una estrategia muy inteligente, porque intenta dar una especie de respuesta a ese estancamiento. Oye, si a lo mejor les quedamos a cero o les hacemos tantas bajas que el frente interno se levante contra el gobierno y pidan la paz, hombre, es factible, es una idea factible, tiene su lógica. Y bueno, y de todas formas, No, sí, quieras claro. o no, en Rusia funciona. ¿Vale? Sí, o sea, exacto. funciona, o como mínimo había ya bases para que funcionase, ¿vale? También, tal vez Francia estaba más cohesionada o era un tipo diferente, pero ahí sí que ya las derrotas, pues al final consiguen que
que eso pase a una, pues ya conocemos los excesos de la revolución, etcétera, y también habíamos visto, ellos venían, se acordaban el tema de las masas revolucionadas de la Comuna de París, por ejemplo. Claro. Entonces dicen, oye, que Francia también, pues hay industria, hay sindicatos, hay mucho movimiento, ¿por qué no se tienen que cansar, no? Exacto. Solo que en el frente occidental, pues como cada teatro en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, cada teatro tiene sus condiciones específicas y hay que saber elegir las estrategias a seguir y esto, ¿no? Y a ponerlas en marcha. Total, que es lo que dices, en Rusia funcionó, los alemanes en Rusia tienen mucho más éxito que en el frente occidental, pero es que el frente occidental todo el mundo lo consideraba como la clave de toda la guerra. Es decir, el que ganara o el que perdiera en el frente occidental iba a derivar en que perdiera o ganara la guerra. Entonces, ahí es donde se pusieron el mayor esfuerzo en esto, ¿no? En ganar la guerra. Es verdad que también en el frente del este la guerra no acaba en 1917. Para los alemanes es verdad que el tratado de Brest-Litov con los soviéticos, con los bolcheviques, pues sí, pues le sale en cierta manera, es una jugada que le sale bien, pero es que el frente oriental va a haber tiros hasta 1920 o 1921. Y si ya hablamos de la historia soviética y de esto, tenemos hasta el 23 tienes, sí. Hasta el 23 o el 24 que tienes a ejércitos extranjeros y a ejércitos ahí metidos en Rusia hasta el Cobrejón. Entonces, en el frente occidental se veía la cosa de que si yo venzo a Francia o venzo a Inglaterra o en el otro caso venzo a Alemania aquí, va a hacer que la guerra, vamos, se decida. Entonces, todo el mundo hace un esfuerzo muy grande para aplicar soluciones que sean realistas, que sean eficientes y que también sean, por supuesto, eficaces. ¿Cuál crees tú que sería la estrategia más acertada? O la acertada, la que realmente funcionó. Simplemente, bueno, industrialmente soy más poderoso y controlo las vías de comunicación de materias primas, por ejemplo. Yo lo que pienso que hay muchos factores y aquí cada uno creo que podemos decir una cosa, ¿no? A cada uno nos va a parecer importante una cuestión específica, pero para mí fue la actitud de los aliados franceses y británicos de apostar por los medios mecánicos. Yo creo que realmente eso fue lo que derivó después en una guerra en una guerra que es como la de hoy día, solo que no me cansaré de decirlo, que la guerra actual deriva de esa guerra por los medios mecánicos, de esa guerra, solo que muy mejorada, muy implementada a todos los niveles, pero en la Primera Guerra Mundial los aliados apuestan por hacer carros de combate, apuestan por una aviación fuerte, apuestan por esos medios, como digo, mecánicos, y al final la jugada le sale muy bien. De hecho, los alemanes reconocerán después de la guerra que los tanques, hombre, le dan la razón tácitamente cuando después de la Segunda Guerra Mundial las fuerzas blindadas alemanas son las mejores del continente. Entonces, pues aquí los aliados les adelantan por la derecha a los alemanes y es verdad, apuestan por esos medios que reducen bajas, son mucho más efectivas y encima luego cuando se aplican, a partir sobre todo de 1917, cuando se aplican en un grado que no es testimonial, lo que hacen es que el frente se rompe y ya es posible el movimiento otra vez. No es el movimiento de 1914, pero es un movimiento, bueno, basado en otros factores, con en este caso, pues, en vehículos blindados. Y bueno, recuerdo esa famosa, con la explicado tú, esa barrera de artillería ajustadas al minuto que iban avanzando delante tuya hay que invertir mucho en una industria pesada para construir la gran cantidad de cañones que vas a necesitar para esas barreras artilleras rodantes, ¿verdad? Y la producción de artillería. Creo recordar que al principio del 15 no había se quedaron sin municiones ambos bandos, ¿verdad? Exacto. No tenían previsto ese uso tan... No sé si tienes un capítulo, creo que sí específico, sobre la producción industrial, sobre la logística de esta guerra. Sí, de hecho es uno de los apartados clave que se repite en el otoño del 14 y después va a tener mucha importancia en 1915, porque sí,
ahí está el tema de la artillería, es muy importante en la Primera Guerra Mundial porque, como tú mencionas, sin esos cañones y sin esa industria pesada, el aluvión de proyectiles que se lanzaba contra las trincheras enemigas para abrirse paso, para machacarlas y digamos así, dejar el suelo liso, muy entre comillas, porque se quedaba aquello como si fueran un paisaje lunar, va a ser muy importante. Entonces, pues sí, la movilización industrial, que ya encima la movilización industrial es interesante porque es un hecho militar, porque estás produciendo para brindar al ejército todas las provisiones que necesita para luchar una batalla, y también tiene esa pata social, esa pata más civil de que estás movilizando a toda tu población para que te fabriquen seres bélicos, que son imprescindibles. Total, que yo he hablado de tanques, pero por supuesto la artillería va a ser algo que, bueno, a día de hoy la artillería sigue siendo una de las reinas de la batalla y yo creo que lo sigue siendo, pero Lo vamos, estamos viendo en el mito, ¿verdad? En 100%. Ucrania, que se habla de cientos de miles de proyectiles que necesita cada contendiente por mes de combate. O sea, es que sigue siendo, estamos al mismo nivel. Exacto. No, estamos al mismo nivel de que la artillería sigue siendo imprescindible, no estamos al mismo nivel de del tema de la producción ni el consumo. Al consumo ahora, aunque 100.000 proyectiles al menos parezca mucho, es que en el SOM se lanzan 10 millones en 10 días. Entonces, es un poco, Dios. digamos que en proporción no está comparable, pero sí en esa importancia sí que es comparable. Ujú. Y te acuerdas tú que hablaban además de los fallos de munición, porque claro, los primeros proyectiles no rompían las alambradas, que es una cosa que también criticaban, que tuvo que haber una evolución también de la técnica, porque decían, no, vamos a disparar, vamos a destruir las alambradas. Y recuerdo las memorias de los soldados, decían, las alambradas estaban allí, porque el explosivo, por lo que sea, no había sido capaz de romper la alambrada, que era lo que todos los soldados confiaban cuando llegaban a la línea digamos, del medio. Exacto. O sea, cuando se bombardea, o sea, por eso digo que la Primera Guerra Mundial y en específico el Frente Occidental crea una situación bastante traumática para todos los militares a todos los grados porque no son capaces de abrirse paso. Tienes una alambrada, hay que abrirse paso por las alambradas. Lo mejor es tirar un pepinazo ahí de 210 milímetros que te rompa toda la alambrada y ya tú puedes pasar. Pero cuando hacen eso, luego se dan cuenta de que lo que ha hecho el proyectil ha sido romper las vigas que sujetan esa alambrada y ahora la alambrada es una maraña de hierro ahí tirada en mitad del barro, que no la ves, que encima cuando viene corriendo alguien se enreda en las piernas, o sea, es muy difícil y sobre todo no es que sea muy difícil, es que para acabar con una alambrada de espino tienen que lanzar un montón de proyectiles antes de pasar al siguiente objetivo, por eso digo que esos medios mecánicos por los que apuestan los aliados son tan importantes porque los soldados de infantería, los pobres, pues no, no pueden pasar esa muralla. Y ahora hazle un montón de agujeros y no pueden pasar los tanques. Sí, luego eso es otra, pero yo lo que te quería comentar, los carros de combate en un momento dado, cuando las tropas francesas, cuando el Poilu francés está harto de estas oleadas terribles, hay una cosa que utilizan los generales franceses para utilizarlo, como decían ellos, como el pegamento entre otra vez los generales y los soldados, que no querían saber nada de estos generales. Y entonces la promesa es el carro de combate, ¿no? El carro de combate, no os preocupéis, que el carro de combate habrá menos tal, y entonces es cuando empiezan realmente a fabricar carros de combate por un tubo. Pero realmente estos carros, digo los franceses, luego ya los británicos tienen otra doctrina, etcétera. ¿Crees que el carro de combate llega a cambiar en algún momento, aparte de algún éxito puntual, llega a cambiar la guerra o no lo veríamos hasta el cabo de unos años? Yo creo que sí cambia la guerra en lo que tiene que ver con la sensación que tienen las tropas con la nueva tecnología. Es decir, y esto se constata en la Primera Guerra Mundial ya, que es que las tropas que luchan sin tanque, pues luchan, hacen lo que pueden y ya está. Pero las tropas que han luchado con tanque, luego cuando vuelven a combatir, no quieren luchar sin tanque. Es decir, las propias tropas piden el apoyo de los carros de combate ya en la Primera Guerra Mundial, como si fuera la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo a partir de 1918, en las campañas de 1918 y alguna batalla que se usa en 1917, los tanques van a estar muy presentes y los tanques, es que las tropas mismas piden tanques, o si no, no avanzan.
porque saben que son muy útiles. Los tanques no tenemos que tener esa comparación con la segunda, que son que son la columna vertebral de todos los ejércitos. Pero en la Primera Guerra Mundial al final acaban siendo un medio muy importante para todos los combatientes, porque son capaces, aunque no pueden llegar a 50 o 60 kilómetros, digo, de distancia, ni pueden recorrer esas distancias tan largas, pero sí que pueden avanzar, pues, 1, 2, 3 kilómetros, y en esos 3 kilómetros lo que te está haciendo el tanque es eliminando puestos de ametralladora, búnkeres, está encima, como solo lo tienen los aliados, está metiendo el pánico a las tropas enemigas, que muchas de ellas, es verdad que algunas se van a especializar en destruir tanques, pero van a ser la minoría, son muy pocos los que al final van a ver tanques y van a ver, digo, tanques en acción. Entonces, claro, yo creo que el tanque sí es una de las cosas que hay que hablar de ella para entender por qué los aliados ganaron la Primera Guerra Mundial. No hay que darle, como digo, esa importancia que va a tener luego la Segunda Guerra Mundial, pero sí es un factor a tener en cuenta. El tanque, tenemos carro de combate, tanques, como queramos decirle, de 20 y tantas toneladas con un motor de 100 caballos. O sea, eso es una maravilla de la ingeniería, ¿verdad? Ser capaz de mover, lo que decías tú, sirve para lo que sirve. Algunos no llegaban del tren al campo de batalla, no llegaban, porque supongo que el motor se sobrecantaría y explotaría, vamos. Tal cual. Es decir, los tanques en esta época lo que les pasa es que tienen por esa limitación tecnológica, y eso también hay que tenerlo otra muy vez volvemos es que no hay otra cosa, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Exacto. No, es que todavía no se ha diseñado ni hay motores tan potentes para mover esas moles blindadas. Entonces, los motores de la época, pues hacen lo que pueden, y son tanques que, por ejemplo, el Renault 17 es un tanque que vale, que ya tiene, porque es muy pequeñito comparado con los británicos o los tanques aquellos tan grandes que que fabrican los alemanes. El Renault es un tanque muy fiable, pero los tanques británicos, cuando se usan las primeras veces, es que tienen fallos mecánicos cada 2x3 y son que hay que tenerles mucho cariño, hay que darles ahí, no te preocupes, que no te va a pasar nada, y al final se te queda, es que al final cuando empieza una batalla en la Primera Guerra Mundial muchas veces, un tercio de los tanques que van a entrar en combate se han quedado fuera porque ha habido un problema mecánico justo antes de entrar en acción. O sea, teniendo en cuenta esas limitaciones, igualmente los tanques son muy válidos y hacen un buen trabajo en la Primera Guerra Mundial. Y es una idea súper novedosa y se desarrolla tan rápido. Es las cosas que siempre decimos. Cuando hay dinero, ¿verdad? Los ingenieros fabrican y queda gusto. Yo lo pongo a la comparación con la Segunda Guerra Mundial. Empiezan con el Heinkel 111 y acabas con los B-29 volando sobre Japón con ametralladoras automáticas, que hace poco hice un podcast. No es normal la evolución tan bestial de la técnica. Exacto. Es decir, la evolución es muy grande y además es una evolución, como digo, que luego va a sentar las bases para todo lo del siglo XX e incluso el XXI, porque no me canso tampoco de repetir que el tanque que diseñan los franceses, el Renault, ese chasis blindado con una torreta giratoria 360 grados, que tiene un arma principal, es el tanque que usamos hoy día. Que sí, que puede tener ahora defensa activa, que puede tener lo que tú quieras, pero es que es el mismo tanque. No ha cambiado nada, en realidad. La esencia es la misma. Y otras versiones que han intentado hacerse a lo largo del siglo XX, el tanque británico o luego tanques del estilo del Grant estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, no han tenido más allá, no han tenido una historia, son callejones sin salida de la mecánica y de la historia militar. Se usan una vez, tienen un éxito pues parcial o como queramos llamarlo, y luego desaparecen de la historia y no vuelve a haber, no tienen un sucesor, pero en cambio el tanque francés de la Primera Guerra Mundial es el padre de todos los que hay ahora mismo. Explicaba, recuerdo en un episodio, Pablo Vergel sobre la guerra, el motor de la historia, ¿no? Sobre un autor que no recuerdo bien. Y efectivamente, claro, tú pones a todo el mundo a trabajar en eso, es decir, el dinero solo va a servir para ganar la guerra, por si no nos arruinamos, porque si no es así nos van a poner condiciones muy, muy duras. Y entonces cuando se investiga el tema de los motores, yo que lo veo por ejemplo en aviones, los que hay en el 14 y ya lo que puede haber en el 16 o en el 17, es bestial, pero bestial. Y supongo que también los motores para
para camiones, para carros de combate, para tractores de artillería, y el tema de la metalurgia también. Es decir, ponen la sociedad a trabajar. Ya en esos momentos ya el presupuesto militar, en lo que podíamos llamar la paz armada, era bestial en comparación. Ahora hablamos de un 1%, un 2%, un 3% ya nos parece una pasada, ¿no? Excepto países muy, muy bestias o que estén en guerras. Pero en ese momento en la paz estaban a lo mejor un 20% o un 30% se iba al ejército, a mantener el ejército. Y en la Segunda Guerra Mundial yo no sé el porcentaje, pero estaba toda la sociedad y toda la industria volcada en eso, ¿no? Dejando un poco detrás lo que era el frente doméstico. Ya sabido eso, del frente doméstico, vamos, estamos hablando de que todas esas carencias, ¿cómo lo podía vivir la gente? Es decir, influía mucho en el frente de batalla si recibían una carta de que hoy estamos pasando hambre, o recibían otra que decía, o volvía a casa y veía que su casa estaba destruida y no habían podido darle alojamiento. Todo eso, ¿cómo afectaba en la guerra? La verdad es que afecta, por supuesto, afecta directamente, y no solo que afecte directamente, también es que afecta de una forma directa, brutal, y no solo esto, sino que tiene una incidencia muy grande. Y me explico. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, ya tenemos el frente de trincheras y eso es cuando empiezan las necesidades básicas a desgastarse. Es verdad que en el tema de los aliados, las necesidades básicas se desgastan de mucho menos, ¿vale? Hay muchas menos carencias en todos los niveles. Al fin y al cabo, los aliados han podido conseguir tener las colonias y el comercio exterior de los neutrales lo han tenido a su disposición. O sea, les están llegando a franceses y a británicos, les está llegando toda clase de pues, comida, materiales, todo. Entonces, los franceses, la población francesa y británica lo sufre menos que, por ejemplo, la alemana. La alemana, con ese bloqueo británico que tienen en el Mar del Norte, los recursos van desgastándose muy poco a poco, es verdad, pero no pueden sustituirlos, no pueden recuperar eso. Pues si tienes 100% de grano en un almacén, en un granero, cuando llega a 1916 a lo mejor está el 50%, no has podido sumar a las reservas que tienes. ¿Qué pasa con esto? Que la población alemana, en este caso, va a empezar a mostrarse en contra de la guerra y va a empezar a germinar lo que viene siendo las semillas de la revolución. En cuanto a los aliados, aunque tienen menos desgaste en este sentido, cuando reciben esas cartas que tú comentabas, de que estamos pasándolo mal, o incluso la carta de que o te vienen los dos oficiales, los dos gendarmes de, oye, tu marido, tu hermano, tu padre ha muerto en tal batalla, hombre, la población lo sufre, quiere también acabar con la guerra, pero lo que pasa en Francia e Inglaterra es que con esos recursos que todavía tienen, pues el ánimo resiste mucho más. De todas maneras, no se va a vivir igual en las ciudades, que en las ciudades pues tenemos una población mayoritariamente obrera y tenemos una dedicada al sector servicio. Total, me refiero a que no trabajan sus propios campos como suele pasar en las zonas rurales, en las que los campesinos pues tienen sus tierras, tienen sus cultivos, etcétera. En este mundo rural sí que se va a notar mucho más la guerra, se va a notar más porque empiezan las pesquisas y empiezan las resquisas de parte de las autoridades, es decir, las autoridades francesas y británicas, aunque es verdad que disponen de ese comercio externo de los países neutrales y tienen recursos de sus propias colonias, saben que están en guerra y que los recursos que puede tener la población en sus casas tiene que ser reducido y tiene que ser limitado, porque el ejército pide mucho, pide mucho, 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 y cuesta mucho mantenerlo en el terreno, que es una de las historias bastante desconocidas dentro de la Primera Guerra Mundial. Total, que los campesinos es verdad que al principio se sienten indiferencia ante la guerra, de hecho muchos están en contra, porque la guerra, recordemos que empieza en la época de la cosecha, y luego, claro, es que estas cosas no se tienen en cuenta muchas veces en las historias de la Primera Guerra Mundial. Y luego tenemos el caso de que cuando tú eres un agricultor, eres un campesino que ha recogido 700 sacos de lo que sea, me lo estoy inventando, 700 sacos de grano, ¿vale? De tantos kilos. Y viene aquí la gendarmería y te dice,
No. De los 700 sacos, que son provisiones que tú que has cultivado, que tú has hecho con tu esfuerzo, que tú que ha tenido todo un proceso, nos das 699 y tú te quedas un saco de 25 kilos para tus cosas. Porque tú no vas a tener ahí 700 sacos de una cosa que servimos para hacer el pan con el que tenemos que alimentar las tropas. Y no solo eso, que es lo más gracioso, sino, vale, me quedo un saco. Pues voy a hacer pan como lo he hecho toda la vida. Ya sabemos que el pan, que es alimento básico en esta época, se hace pues limpiando primero el grano y moliendo y refinando el grano para que sea pan blanco y que sea muy, ¿cómo decirlo? No es filtrado porque no es cerveza, pero que sea limpio de eso, ¿no? De esas cáscaras que tiene el grano Sí. y de esto. Pues desde Francia se dice, no, así el pan se está gastando muchos recursos. Al pan tienes que hacerlo a partir de ahora con todo, que es básicamente el pan integral que comemos hoy día. El pan integral es mantener todo, ¿no? Toda la sustancia que tiene el grano. Parece mentira, ¿eh? Exacto, para que veamos cómo han cambiado las cosas. Entonces, la gente decía, ¿cómo me vas a dar el pan? ¿Cómo que no es blanco? No hemos hecho aquí una revolución para el pan blanco, que es verdad, había una de las consignas que queremos pan blanco. Exacto. Entonces, para que veamos que la guerra al final sí tiene ese desgaste y sí tiene esa incidencia, bueno, no hace falta ni insistir en ello, lo tiene, pero incluso en las poblaciones francesas y británicas que a lo mejor están un poco más a salvo, por eso que digo del comercio y de las colonias, también sufren la guerra y también sufren pues, esas carencias. Además, Ismael, no es lo mismo una Renault diciendo necesito a mis trabajadores para seguir fabricando que el agricultor que se le marcha el hijo, el aparcero y el otro y como dices tú, y ahora hay que seguir produciendo la misma cantidad de trigo para mantener a mí y al Estado y a las tropas en combate. Es que es una sangría de mano de obra. Exacto. Que los alemanes intentaron hacer lo que luego pasó a la Segunda Guerra Mundial, utilizar mano esclava, ¿verdad? Sí, lo primero, sí es verdad que cuando movilizan a todas las tropas en 1914, luego tienen que recular, y eso lo cuento bastante, he quedado bastante contento como lo cuento en el libro, cómo las autoridades reculan y sacan a muchas tropas de primera línea para que vuelvan a los puestos de trabajo, incluso también que sigan fabricando, fabricando para que sigan cultivando y sigan cuidando los campos. Y en cuanto a los alemanes, pues más de lo mismo. Es que, ya digo, es muy, muy, muy complejo. Y no solo complejo la relación entre los alemanes, entre la población, el ejército, las políticas. Es que, ya digo, es una parte de la Primera Guerra Mundial bastante olvidada. Nos quedamos con las trincheras, aunque el libro se llame La Guerra de las Trincheras, pero no quiero que la gente se quede con eso, sino que es una historia mucho más compleja y que tiene muchos matices, que tiene muchas luces y muchas sombras y como digo, es una historia muy profunda. Sí, porque, bueno, nos recordemos que para eso una de las tácticas que más temen, y nos parece una tontería, pero una de las tácticas que más temen los británicos y los franceses es el ataque con este nuevo arma que es el submarino, que resulta que hunde sus mercantes, no hunde grandes buques capitales, no, hunde sus mercantes. Pero es que esos mercantes viene el petróleo, viene el grano de otros sitios, o vienen los soldados de otras colonias, etcétera, porque en ese momento necesitan mucho más de todo. Como has dicho, porque seguro que no solo sería lo del pan, seguro que estaría también racionada la carne, las patatas 3 por cabeza y 2 por niño, y claro, el ataque al comercio era lo único que podían hacer, porque los alemanes, ¿no? Porque realmente, pues, ¿de dónde le podía venir el sustento a alemanes, a austriacos? Si resulta que se habían metido con los dos frentes, no le dejaban comerciar con nadie más que con ellos mismos. Por eso, como tú mencionas, la guerra submarina sin restricciones va a ser un palo muy duro sobre todo para los británicos, pero luego se impone el transporte con convoyes, es decir, a los barcos mercantes les acompaña un buque de guerra o varios buques de guerra que protegen a esos barcos mercantes, a esos barcos de transporte, y entonces los submarinos van a tener cada vez más difícil para hundir uno de estos buques para ir desgastando la economía británica.
Por otra parte, sí, los austríacos y los alemanes tienen un problema muy grave con los alimentos, muy, muy grave. De hecho, desde el principio. Después de la batalla del Marne, y estamos hablando en septiembre del 14, que acaba de pasar un mes, los alemanes ya empiezan a acojonarse, la población, de que se van a quedar sin comida por ese doble frente y por sobre todo por ese bloqueo británico en el Mar del Norte. Entonces, como decía, una vez que se empieza a gastar alimentos de los silos y se empieza a matar al ganado para hacer embutidos, etcétera, no hay manera de sustituir esas ni a nivel de grano, ni de cereales, ni tampoco a nivel de los animales. ¿Cómo sobreviven los austríacos y los alemanes? No sobreviven en cuanto a que no tienen ninguna política para lograr romper ese bloqueo ni romper ese desgaste. Lo que tienen que hacer es que la propia Primera Guerra Mundial se acaba cuando los alemanes se quedan sin comida, los alemanes y los austríacos se quedan sin comida. Es cierto, y aquí hay que hacer un matiz, que la guerra, o al menos la última operación de la guerra, que es la Kaiserschlacht, ¿no? Esa gran ofensiva alemana en 1918, solo se lleva a cabo gracias a que los alemanes se han hecho con el control de una parte sustancial de Ucrania y esquilman el territorio. Lo que hacen es básicamente robar todo lo que hay, y a mí me da igual la población, un poco como hacen también los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Que esto nos lleva un poco a lo que había mencionado Esau, que perdóname, me acabo de dar cuenta que no te contestaba del trabajo esclavo, que los alemanes aquí intentan imponer un poco, como en la segunda sí lo hacen sin ningún tipo de duda y a nivel masivo, pero en la Primera Guerra Mundial el trabajo esclavo que tienen los alemanes es muy, muy, muy limitado. De hecho, yo creo, no podría afirmar que los alemanes tienen trabajo esclavo como tal, como lo entendemos después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se intenta hacer en Bélgica para soltar a esa población cualificada que está en las fábricas, a esa población alemana que no tenga que estar en la fábrica y que pueda estar en el frente y a engrosar el ejército. Intentan extraer trabajadores de Bélgica. No sale bien la cosa. Los belgas ponen mucha resistencia, fíjate, dentro del conflicto, porque son los ocupados. La población belga pone mucha resistencia, que ellos no quieren, por supuesto, no quieren marcharse a ningún lado, ni quieren hacer ningún tipo de... Eso no está permitido, tal, y que no. Y los alemanes en cuestiones económicas van a ir de culo, vamos, directamente hay que decirlo así, porque una vez que empieza, como digo, la guerra, es desgaste de la economía hasta que llega a un punto que colapsa. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo, hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dice, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta, y los Boers en la más alta disparando. No, exacto. Pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa, y aparte que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Dice, bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ay, sí, hombre, es Casus Belli Fans, sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans, ¿no eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro, 600 episodios a medio céntimo cada uno, yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el Lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. El reggaetón, a mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no.
Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora los voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Me dio sentido el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Ismael, hay una cosa que a lo mejor tú nos puedes solucionar en un momento. ¿Cuáles son los fines para ambos continentes de la guerra? Es decir, ¿qué busca Alemania y qué busca Francia? Porque tú tienes que empezar una guerra sabiendo cómo se gana o qué esperas sacar de ella, ¿no? ¿Qué esperaban franceses, por decir algo, porque los británicos entran y alemanes de la guerra, si hubieran ganado? Desde el principio, no lo que pasó en el año 18-19. Hombre, por lo que se desprende de las fuentes y de los estudios modernos también que se han hecho, lo que se esperaba si la guerra hubiera acabado en 1914 de un lado o de otro, hombre... Bueno, por ejemplo, Alemania, ¿qué hubiera puesto sobre la mesa? Quiero esto, ¿qué es? Algo parecido a la guerra franco-prusiana. No sé hasta qué punto hubieran cogido territorio, se habrían anexionado territorio, pero creo que Alemania sí hubiera impuesto pues una política a Francia de, oye, tienes que comerciar conmigo, a lo mejor Bélgica se convierte en una especie de protectorado aquí europeo, etcétera. Y los franceses lo que esperaban, por supuesto, era recuperar Alsacia y Lorena y lo mismo, vengarse de la ofensa que fue en 1870 y por supuesto también imponer unas condiciones y unas reparaciones de guerra como a ellos les habían hecho. Por ejemplo, porque las colonias no estaban en duda, ¿no? La situación de la repartición de África, o sí, original, y también, pero como se pasó al final Sí. No me parece raro. Pues ya que estamos, ¿no? Oye, pon una cláusula diciendo que queremos la África Oriental alemana, ¿no? Por ejemplo. Hombre, como se hizo con los alemanes que perdieron todas las colonias, no me extraña que si los alemanes hubieran ganado, dice, hombre, pues ahora me das todo el Congo, ¿sabes? Es que está claro que si los alemanes hubieran ganado, hubieran dicho, hombre, tengo todo esto y lo de las colonias también me podrás dar algo más, que tú tienes muchas. Es que, vamos, ni decantado, seguro. No, porque claro, la gente dice, empieza por la muerte del archiduque en Sarajevo, y dices, ya, pero tú cuando empieza una guerra tienes que saber cuándo vas a decir, oye, que hemos ganado, ¿no? Hay que entender como dicen aquí, una guerra total. Si es pana claro, no sí, vas. Realmente una guerra es muy cara y lo que tendrás es que conseguir algo. Mercados, productos, colonias, que me da dinero, ¿no? Y el dinero tengo que verlo. Yo, o sea, mis industriales, mis tal, tienen que ver el dinero porque para eso me apoyan, ¿no? Yo estoy aquí precisamente por el dinero que me dan ellos, y esas industrias se construyen para imperio y ya no es por la honra del rey, no, ya es por los marcos o por los francos o por las libras o por lo que sea, productos, mercados, venga, quiero yo qué sé, redes de colonias y una gran flota para poder comerciar. Por ejemplo, tiene que ser una cosa así. Exacto. Las peticiones que todo el mundo tenía en la cabeza eran un poco iguales de un lado y de otro, pero tenemos que ver, hombre, pues el caso francés es un poco paradigmático de que ellos querían recuperar algo que sentían que se lo habían quitado en 1870. Los alemanes querían, por supuesto, tener mucha más importancia en el continente y a nivel colonial, porque Guillermo II apoyó una política colonial muy agresiva, y los británicos seguro que lo que querían con la guerra era desgastar más que las colonias, y sobre todo seguramente querían alguna imposición de limitación de la armada alemana, que les hacía mucho la competencia. Entonces ahí tenemos eso. Oye, y Austria quiere Serbia, ¿no? Ya que estamos, vamos pidiendo, ¿no? Esto es como el cuento de la lechera, ¿no? Y Austria quiere, porque empieza la guerra echándole en cara a Serbia lo que había pasado, pero entiendo que dice, bueno, ya que estamos, nos apoderamos de Serbia, ¿no? Y recuperamos todo este territorio, esta zona.
Tal cual. Luego tal tenemos cual. a Rusia, que tampoco sabemos lo que quiere Rusia, ¿no? Porque Rusia entra aquí porque soy aliado, a ver, que habría un poquito de decir, es que nuestro aliado, pero hombre, que supongo que Rusia también querría algo, coño, no vamos a engañarnos, ¿verdad? seguro. Ahí no entras porque Claro, yo le he claro. prometido a mi primo que para estas partes de Hungría, quiero más partes de Polonia, quiero más colchones y quiero derechos de las cuencas mineras de no sé qué. Por Estoy supuesto. segurísimo. Y una salida al y una salida Hombre, al mar, te al diré, y Mediterráneo. si encima se une Turquía, ¿qué te voy a decir? Yo quiero el Bósforo. Por eso, exacto. No, es lo de decir, Turquía nunca ha tenido sentido, o sea, no vamos a plantearlo. Bueno, sí, Bueno, si Turquía quiere ojo recuperar con los búlgaros, ¿eh? Ojo con los búlgaros. Que los búlgaros También, estuvieron sí. a punto de tomar Constantinopla. Bueno, Constantinopla. Para ellos sí. Para ellos sí, ¿eh? Quiero decir, estuvieron a punto, lo que pasa es que los otros le montaron la segunda en contra de los búlgaros. Pero que bueno, en Turquía ya no lo sé. Turquía lo que pasa es que necesitaba un aliado fuerte porque le estaban comiendo la merienda. Vamos, los británicos es que están desquilmando el imperio y dice, bueno, si es que hasta los italianos nos han quitado Libia, por decirte algo, ¿no? Y unas cuantas islas, pues necesitaban algo. Lo que pasa es que, bueno, Alemania tampoco tuvo dónde escoger, porque hablando de otra cosa, a España se queda neutral. Yo lo que he llegado a escuchar, que España se queda neutral, pero porque entra al final Italia, pero si Italia del lado de los aliados occidentales, pero si Italia llega a entrar del otro lado, habrían cogido a España como otro aliado. ¿Eso lo has llegado a escuchar tú? yo, la verdad es que España, como participante de la Primera Guerra Mundial, como contendiente, me parece muy difícil, un caso muy difícil. Más que nada, ya solo por mirar el ejército que tenía España en la época, que es un ejército, no hubiera habido dinero para equipar a ¿Verdad? a 1 millón de soldados españoles. No hubiera habido dinero en la época. O sea, España no participa, se mantiene en la estricta neutralidad. De hecho, yo he estado consultando los diarios franceses, los periódicos, toda esta clase de fuentes que son de los medios de comunicación de la época. Y la verdad es que te descojonas un poco porque hacen muchas coñas con España, con el gobierno español, de que son neutrales y se ríen de ellos, los franceses, porque claro, los franceses querían ahí un pop. Hombre, cualquiera que se metiera en la guerra era bienvenido, ¿no? Aunque tuviera 50.000 hombres o tuviera 100.000, daba igual. El caso era meter tropas y meter gente que te apoye. Pero España se va a mantener en la neutralidad y en una neutralidad bastante provechosa, porque España lo que se iba a hacer con la incipiente industria que tiene, sobre todo en la parte catalana, va a vender muchísimo, muchísimo enseres de todo tipo a los aliados. Les va a vender de todo. Y claro, el dinero que entra en España en esta época es bastante. O sea, hay mucha gente que se llena los bolsillos a manos llenas. Y bueno, a nivel de militar tenemos el caso de los voluntarios catalanes. Ellos siempre se han sentido ahí pues bastante en relación con los franceses y va a haber muchos que se alisten al ejército francés para combatir y va a haber tropas, va a haber unidades de catalanes en el ejército francés que van a llegar a combatir hasta en Verdún y, o sea, en diferentes batallas de importancia. Para que le interese, hay un libro sobre ello. Yo no tenía ni idea, desde luego. Pero sí, bueno, pues digamos que sí, que le interesaba y sí que hay gente que sacó muchísimo dinero y gran parte de la industria catalana del tejido, digamos, pues va a darse un empujón inmenso a partir de la guerra. No solo de eso, cartuchería se haría mucho, el tema del armamento en el País Vasco me dijeron que también. Entonces, pues... Exacto. Escucha, sí, se aprovechó ser neutral, dírselo a los suecos durante la Segunda Guerra Mundial, que no les fue nada mal, ¿eh? No les fue nada. Oye, pero estamos hablando del nivel de ejército, el portugués que entra en la guerra tampoco que sea una maravilla, ¿verdad? Pero ahí que van. Sí, es verdad. Justo cuando lo estaba diciendo estaba pensando en Portugal y Portugal envía un cuerpo expedicionario, creo que son unas 2 divisiones o 4 divisiones, que son eso, son 50.000 hombres y que así les sale la jugada. Los alemanes en una de estas ofensivas es que les arrollan, literalmente les arrollan. Yo cuando te bajas a estudiar al cuerpo expedicionario francés en la Primera Guerra Mundial te das cuenta de que sí, que hay momentos en los que lo típico que una unidad, un batallón se queda atrás para cubrir la retirada, pero es eso, estás cubriendo una retirada. Y son tropas que
que entran con mucha ilusión, por decirlo de alguna forma, entran motivadas, pero que los alemanes, claro, es que les estás enfrentando a un ejército que tiene mucha veteranía, después de estar ahí 3 años destinados, o 2 años y medio destinados en el frente occidental, y cuando atacan los alemanes en el 18 es que se los llevan por delante. Bueno, sí, claro, pero yo supongo que lo que los portugueses querían era, bueno, yo participo con esto y puedo rapoñar alguna cosa de las colonias que tienen en África cerca mía o en Asia, ¿no? A mí se me ocurre hombre, que tendría que ser eso. ¿Sí, no? Sí, no, claro, al final todos los que van entrando en la Primera Guerra Mundial de parte de los aliados, sobre todo Rumanía, Italia y Portugal, no entran tanto por convicciones de ser de los aliados, sino entran porque les lían un poco. Les lían un poco, les dicen, oye, es que si gana Alemania o Austria o Bulgaria, pasa esto, ¿no? Por ejemplo, Bulgaria entra en la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, en 1915, y Bulgaria y Rumanía, pues ahí ya tienen choques, tienen ya cosas. Italia, al final, lo que estamos hablando de su imperio. Hombre, si a mí los aliados me permiten extenderme por el imperio, por seguir extendiéndome en África y seguir extendiéndome también a costa del Imperio Otomano, hombre, pues eso me interesa, pero a veces las cosas no salen como uno piensa. Solo hay que ver el caso de Italia, que aun siendo vencedor, hay que tomárselo como un país que fue derrotado en la Primera Guerra Mundial. Fue un trauma para ellos, y al final todo el tema de Mussolini nace a costa de esa Primera Guerra Mundial que ha desgastado tanto el poder político y social dentro de Italia, porque es como digo, un trauma total. Sí, bueno, sí, es caldo de cultivo, ¿no? De dejarse, mira lo que nos han hecho estos, entonces, bueno, pues ahí puedes rebuscar y aprovecharte de... Eso sí que es populismo, eso es lo que había, era populismo. Sí, en la Primera Guerra Mundial creo que se le prometió a todo el mundo de todo, porque tenemos a los judíos, que aunque no sea de este momento, recordemos que estamos hablando del frente occidental, pero a los judíos se les promete una patria, a los árabes se les promete una patria, a los sirios se les promete a todo el mundo se les promete algo, porque en ese momento estás en un momento de la guerra en que tienes que prometer el oro y el moro, como se dice vulgarmente. Claro. E imagino que a Italia, lo que decíamos, se les promete Trieste, se les promete toda la zona de la costa. Por supuesto, se le prometen muchas cosas a Italia para que entre en la guerra. Y no solo eso, y también, hombre, aquí cada uno hace promesas, pero que luego veremos a ver si cumplen. Con Italia es cierto que las cumplen, porque Austria es derrotada y se quedan con toda la parte norte de Italia, se pasa a ser italiana, aunque... Y a nivel colonial también le ceden todo este tema de... pues no, de diferentes colonias y diferentes territorios que antes no eran, no estaban dentro de Italia, pero no sé, vale la pena, es lo que me da a mí por reflexionar. Yo creo que no vale la pena meter a tu país por 4 cachos de tierra, que es verdad que hay que mirarlo con la filosofía de la época, que era que el que más colonias tenía era el que más mandaba y el que más importancia tenía. Pero salía a cuenta, no sé. En ese momento sí, alguno pensaría que sí. Y alguno se habría hecho de oro con eso. Ya, ostras, sí, me han dejado esta vía comercial o esta colonia, el resto del país se muere de hambre, pero mi banco va de puta madre. Eso tenemos también que pensar, que siempre había. Yo, cuando has hablado de los empresarios catalanes, digo, a Dani se le están iluminando los ojos, porque es el tema que le mola, ¿verdad? Bueno, no, ahí hicieron mucho dinero, tomaron mucho el pelo también estos empresarios, porque empezaban a cada vez más a dar producto de baja calidad, a venderlo a precio de oro, por la escasez, ¿no? Y en vez de, ostras, esto se hace con tantos hilos por centímetro cuadrado, no lo sé, no, esto se teje, no, pues pon la mitad, que sacamos más dinero. Y luego cuando los trabajadores pedían, porque claro, había una inflación galopante y subían, pues a lo mejor había subido un 20% la inflación, no, vamos a subiros no sé qué, subía un 10%, decía, pero escucha, si te están pagando el doble, ¿no? O sea, hubo mucha historia. Y los empresarios catalanes de esa época hicieron mucho dinero, y a costa de también mucha gente, como lo habrían hecho otros empresarios en otros sitios hubiesen tenido la oportunidad, pienso yo. Siempre hay estos que buscan un poco más de beneficio, y esa época, no soy presentista y decir, no, hombre, los empresarios en esa época era lo normal. Yo tengo la fábrica, yo tengo la historia y tú trabajas para mí, señor.
Ya te diré yo lo que te daré. Y esta Totalmente. guerra, si me beneficia, vamos todos. Y ya me inventaré algo. De que si nos han ofendido, o que si esta colonia, o que no sé qué. Vamos porque a mí me interesa. Pero, Totalmente. Sí, porque era vamos, el tiempo ese. convencer al pueblo italiano de entrar en guerra 2 años después, eso sí que tuvo que echarle por... Bueno, pues lo sacaban el irredentismo, en los periódicos le ponían los diablos, estos están comiendo niños niños italianos en el Triestino y todo esto, y ya está. Con eso, ¿ves qué fácil? Ya está. Bueno, no lo sé, una población ya agotada ya veríamos. Y ya por último, tú has hablado de la evolución de los carros de combate, has hablado de los submarinos, también nos hemos hablado un poquito, has hablado de la logística, has hablado de la motorización, no hemos hablado de la aviación, pero bueno, también se supone, ¿no?, de ser simples exploradores, sí, a tener que controlar el cielo, porque así puedes ver lo que hace el enemigo y negarle que el enemigo vea tus fronteras. Y bueno, aparecen tímidamente los primeros bombarderos, los primeros aviones dedicados al ataque al suelo para apoyar puntualmente las ofensivas, o incluso como control naval, los aviones para control naval, decir, oye, mira que ahí hay una flota. Todo esto repercute evidentemente en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿habría algo que dirías: esto sí que fue el adelanto que en la Segunda Guerra Mundial rompió la pana? Es decir, y vienen las tácticas de la Primera Guerra Mundial. Difícil pregunta y a la vez muy interesante. Yo creo que en realidad todo, como habíamos mencionado al principio, yo creo que al final la Primera Guerra Mundial pone todas las piedras para que después la Segunda Guerra Mundial, pues eso, ¿no?, parta la pana en todos los sentidos. Es que en la Primera Guerra Mundial los alemanes ya salen ahí, las últimas ofensivas con sus fusiles, tienen los carros de combate, la aviación, que también la trato en el libro, aunque no sea yo ni mucho menos un especialista, pero como bien. Muy bien, ¿eh? Bueno, me alegro, porque tú eres aquí el experto y bueno, me alegra mucho tener ese comentario de que la he tratado por encima. No, a ver, no me has contado todos los tornillos de cada avión, que es evidente que no tienes que hacerlo, pero ya, bueno, pero así de una forma global se entiende perfectamente el papel. Claro. Por eso te digo que, oye, bien, me ha gustado. Por eso, pero es que al final lo tienes todo. Es que en la Primera Guerra Mundial me resulta difícil elegir una cosa, porque luego en la Segunda ya ha nacido todo en la Primera. La aviación, que es de madera y de tela en 1914, luego en 1918 tienes aviones que ya incluso añaden partes del fuselaje metálico. Y encima son aviones preparados y que tienen misiones de ataque a tierra para bombardear y ametrallar las columnas que vienen de refuerzo. Los tanques, tienes a los Renault, que ya encima no solo atraviesan las trincheras, sino que han obligado a las tropas a estar en movimiento. Tiene los lanzallamas, que los temas de las fortificaciones defensivas no vuelven a ser lo mismo cuando ya la gente tiene lanzallamas. Tienes, como digo, los fusiles, esas metralletas que un soldado puede manejar y que encima para corta distancia es lo mejor que hay. Tienes las armas químicas, que yo creo que las armas químicas, creo, y no sé si me equivoco, es lo único que podemos decir que nació y murió en la Primera Guerra Mundial. Y me puede decir cualquiera, hombre, hay armas químicas en la Segunda Guerra Mundial y hay armas químicas todavía en el siglo, a lo largo del siglo XX y eso. Es verdad, hay armas químicas, pero no se usan de la manera que se usaron en la Primera Guerra Mundial. Ese bombardeo masivo de proyectiles repletos de gas para asfixiar, para molestar, para toda clase, porque el gas se usaba para todo, no solo para matar también. Entonces, solo sería la única cosa que yo te diría, pues esto no participa en la Segunda Guerra Mundial, pero todo lo demás, todo, absolutamente todo, es que pone las bases para que la Segunda Guerra Mundial se luche como se luchó. Incluso la motorización, porque los franceses al final y los británicos al final de la guerra tienen 100.000 camiones y vehículos, que es mucha tralla, es muchos vehículos para transportar cuerpos de ejército al completo. Sí, luego eso seguiríamos viendo muchos animales todavía, porque por supuesto. Hay una cosa que queda un poco en nuestra mitología, ¿no? La última carga de los caballos. Pero tú, como te gusta mucho el tema, sé que me vas a decir, no, en la Segunda Guerra Mundial de unidades a caballería había la tira durante toda la guerra, ¿verdad? Hubo unidades de caballería, es verdad.
tendemos a ver el frente occidental como algo general que pasó en toda la Primera Guerra Mundial, y me refiero al tema de la caballería, pero no, porque luego no hace falta irse a la Segunda Guerra Mundial, luego tienes la caballería roja dirigida por Tukhachevsky, o tienes a la guerra Budioni. polaca, sí. A Budioni, tienes ahí al primer ejército de caballería soviético marchando sobre Polonia. Entonces, en Ucrania había miles de cargas de caballería, claro, en terrenos que todavía era para eso, y con un camión ahí, bueno. Exacto. Entonces, al final, en la primera, en la segunda, el tema animal siempre va a estar presente. También creo que es un mito que ya se está derribando mucho en el ejército alemán, incluso en la Segunda Guerra Mundial, que los caballos y las mulas, es que sin eso no se podía mover el ejército. Y incluso hasta fechas bastante recientes se ha seguido utilizando la carga animal para transportar enseres militares. Incluso en 1979 los chinos cuando invaden Vietnam, en esa tercera guerra de Indochina, todavía utilizan los caballos para transportar pues armamento. E incluso a algunas unidades especiales, yo recuerdo haber conocido a finales de los 90 mulas en unidades de montaña, por ejemplo. Pues, ya para llevar, ¿cómo paso yo por aquí algo cargando un mortero con no sé qué? Pues una mula, porque aquí no cabe otra cosa. Oye, pues, claro. Pues ahí las tenían. Sau, tú tenías un recuerdo, uno que hablabas sobre animales en la Segunda Guerra Mundial, vamos, y era una pasada. Y específicamente uno sobre caballos. Además, decían Ismael que el problema es que se habían conservado las memorias de grandes generales de divisiones Panzer alemanas, pero de pocos generales de divisiones de caballería, que las hubo. Dices, ese es el problema, dice, porque caballos hubo cientos de miles y cada mes se sacrificaban, morían por decenas de miles, y había que estar consiguiendo caballos de todos sitios, de Polonia, de los territorios ocupados, de Alemania. ¿Te acuerdas que hablaba yo en aquel podcast sobre los caballos en el frente oriental? De todo lo que supuso para el frente, que sin el frente, como decía un general, el caballo puede entrar en sitios donde ni el hombre ni el carro de combate o el vehículo va a pasar, y sobre todo en los periodos de lluvia, aquellos famosos del frente oriental. Ismael, por ir terminando, como he dicho antes, Dani, el fin de la siglo XIX, principio del siglo XX, marca la Primera Guerra Mundial, como nos han dicho muchos teóricos. ¿Lo crees así? ¿Lo afirmas? Lo afirmo y lo creo ciertamente, que fue 1914 a 1918 cuando realmente el ser humano entra en el siglo XX, porque hasta entonces el siglo XIX todavía sobre la filosofía que había en el siglo XIX todavía se mantenía, y la Primera Guerra Mundial fue un trauma y un shock en todos los planos, a nivel social, a nivel militar, a nivel político. Es que a partir de la Primera Guerra Mundial nada va a ser igual. De hecho, es la inauguración del sangriento siglo XX. A partir de la Primera Guerra Mundial y de los errores que se cometieron al llegar a una paz justa con todos los contendientes, va a derivar en la segunda, esa segunda va a derivar en la Guerra Fría. O sea, tenemos todo viene de la Primera Guerra Mundial. Todas las bases, incluso políticas, porque ya dentro de la Primera Guerra Mundial también se habla ya del peligro de los bolcheviques, el peligro de la extensión del comunismo, una cosa que es un discurso que nos suena mucho más a los años 60, pero que ya aquí se empieza también a poner en relevancia y se pone encima de la mesa. Sí, recordemos que no hace demasiado del aniversario de la segunda revolución bolchevique, y vimos todo lo que pasa, ¿no? Y el terror a que vengan los hordas allí y nos conviertan estos en un estado socialista. Bueno, eso claro, no les interesaba mucho a las élites europeas. Ya para finalizar, yo lo que, Ismael, te invito, porque hemos tratado un poquito la guerra, algunas dudas que queríamos dejar de la Primera Guerra Mundial y hablar así un poquito por encima, y como es un tema tan grande, yo lo que te invito es a ya, pues, este año empezar con episodios concretos sobre grandes batallas de la Primera Guerra Mundial. No sé qué te parece. Pues nada, yo encantado, te acepto la invitación, y sí, al final de este programa hemos tratado muchas cuestiones de general, creo que está bien para introducirnos en el tema, pero vamos, yo te acepto encantado la invitación de hablar de temas más concretos para que los oyentes sepan de esa profundidad que tiene la Primera Guerra Mundial, que no solo son las trincheras, como digo, aunque se llame así el libro, hay mucho más que trincheras, hay muchas
políticas que se darían para hablar largo y tendido de cómo se fraguó los gobiernos posteriores, todas las crisis, todas las tensiones que va a haber en Europa en la posguerra, se fraguan aquí ahora. Y también, por supuesto, a nivel militar, las batallas, lo que decidieron, lo que causaron y lo que marcaron a una generación para el futuro, porque de Verdún y del Somme se van a acordar los alemanes y los británicos y los franceses toda la vida. No han parado de acordarse de estas batallas. Bueno, pues ya finalizamos. Recordad que voy a poner el enlace, aparte de recomendar el libro y recomendar que vayáis a vuestra librería de siempre, librería de proximidad, ¿no? También sí que pondré un enlace para quien no tenga la oportunidad de la editorial para que podáis adquirir el libro. Y ya nada más, si quieres, no sé si tienes algo más que preguntar, Esau, supongo que mucho, pero hoy... Hombre, hemos procurado, la gente dirá, pues nos hemos quedado, como bien decías tú, Dani, con las ganas de batallas, pero es que hemos venido a presentar un libro y a hablar de muchas, por lo menos de muchas cuestiones, muchas dudas que yo tenía de la Gran Guerra, porque yo tengo, como Ismael y como Dani, muchos libros de batallas, pero de esos conceptos, de esas ideas que hoy estamos hablando, del por qué, qué se esperaba, qué pensaba, cómo era el frente de atrás, quizás es algo que también se tiene que mencionar en los libros, y es que es justo, porque si no, si solamente es para contar batallas, de eso, ¿verdad, Ismael? Hay muchos libros, claro, muy buenos escritos por la gente. Pero darte un contexto general. El contexto es importantísimo, efectivamente. Exacto. Pienso igual que vosotros y creo que es interesante haber hecho hoy una presentación un poco más global de lo que trata el libro y de lo que va a ser esto, por la guerra de las trincheras. Luego, por supuesto, pues podemos meternos más en muchos temas que, como digo, son muy interesantes. No hay que ver esa guerra, no hay que ver el frente occidental y creo que lo último que voy a decir ya... que le den una oportunidad al libro, porque aunque parezca las trincheras una cosa muy aburrida, muy poco interesante, de verdad, en ese barro plagado de ratas, rodeado de cadáveres, en esas posiciones se fraguó el siglo XX, de ahí nació todo lo que hoy también estamos viviendo. Y que, en serio, las batallas ya son lo de menos. Aunque vienen muy bien contadas, las batallas son lo de menos. Aquí el lector va a encontrar discusiones entre los generales, discusiones entre los políticos, las propuestas de paz que no salen adelante, que también son muy importantes, la rabia, el odio, también la humanidad, porque también estamos hablando de esas treguas, esa confraternización que tienen los soldados en las trincheras. Son muchas cosas. Y de verdad que creo que a pesar del tamaño, la gente se va a asustar cuando lo vea, cuando lo vea en librerías, pero que es ameno y creo que está bien. Sí, es bastante ameno, no se te hace pesado en ningún momento. Pues nada, si os parece, cerramos aquí. Ya hemos firmado con sangre el pacto con Ismael para que nos hable un poco más de la Primera Guerra Mundial, y yo os despido aquí. Así que, Esau, el dios del podcast, el maestro traductor. Vale, muchas gracias por invitarme. Bueno, estás en tu casa, nadie te invita, tú pasas cuando quieras. Y Ismael, oye, pues gracias por venir aquí, nos vemos en la próxima. Gracias a vosotros, de verdad. Pues esto es Casus Belli, y acordaos de apoyarnos, de compartir, de darle al corazoncito y cualquier cosa, lo que queráis, aunque no estéis de acuerdo, pues oye, pues lo ponéis en los comentarios. Hasta la próxima.